sin importar qué tan bueno o qué tan malo, qué tan justo o qué tan injusto te consideres, muy en el fondo de nuestros corazones, todos tenemos un sentido de la justicia, ¿cierto? Sin importar que ésta se alinee a la verdadera justicia que Dios nos revela en su carácter y en su palabra. ¿Hay algún tipo de justicia en tu corazón? ¿Hay cosas de las que desapruebas de manera inmediata como si fuera un reflejo en tu corazón porque lo llamas injusto, lo ves injusto, ¿cierto? Y muchas veces, espero la mayoría, somos atinados y acertados en juzgar algo como injusto, en su mayoría de las veces. A veces puede estar errada nuestra percepción de la justicia, y la esperanza es que, por eso es que tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Para que sea la palabra de Dios la que corrija cualquier desviación de cómo estamos percibiendo la justicia o no. Pero al final todos tenemos un sentido de la justicia, ¿cierto o no? Hace como 2 semanas estaba yo por salir con mis hijos y el zaguán de donde estacionamos el auto, donde vivo, que es su casa, tiene rejillas, ¿no? Entonces puedes ver hacia la calle. Y iba corriendo un tipo y otro detrás de ese que iba corriendo. ¡Agárrenlo, agárrenlo! Y dije, no, este es un ladrón, ¿no? Llevaba una mochila y no la soltaba. Yo en mi mente luego empecé a pensar, si yo fuera él ya lo hubiera soltado, ya lo van a agarrar, ¿no? En fin, no la soltaba. O sea, yo creo que pensó que se iba a salir con la suya. Pero rápidamente me di cuenta que eso no iba a suceder, que lo iban a agarrar. Y yo ya iba de salida. Dije, lo van a agarrar y le van a dar una si lo agarran, ¿no? Entonces salí, les dije a mis hijos, súbanse rápido al carro. Y mi esposa, no, cálmate, ¿dónde vas? Tranquila, no pasa nada. Y, vámonos, ¿no? En el carro. Y sí, dicho y hecho, como a 200 metros, más o menos, estaba ya el tipo siendo golpeado. Ya saben, iba pasando el Uber, escuchó, agarren al ratero, y también el de la moto del Uber se ahorilló y le estaban dando con todo, ¿no? Y obviamente parte del por qué fui, por un lado es para también agarrarlo, si es que no lo alcanzaba a agarrar, o sea, cerrarle el carro, no aventárselo, cerrarle el carro para impedirle el paso, si es que podía hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, porque sabía que si lo agarraban, que era muy probable, algo iba a suceder con respecto a querer hacer justicia con la propia mano, como decimos por ahí, ¿cierto? Y precisamente eso estaba sucediendo. Entonces, en ese contexto, lo que toca y el llamado del cristiano es a tratar de traer un poco de justicia a la situación. Obviamente hubo un acto injusto que provocó que esta persona fuera perseguida, pero al mismo tiempo el llamado del cristiano es tratar de que haya una justicia equilibrada, una justicia en donde la justicia no sea llevada a cabo por los corazones de los hombres. Entonces lo que hice fue detenerme ahí con el carro, estar grabando, y que los que estaban golpeando vieran que estábamos grabando. Y ya después sacaron unas tijeras esas que son como para cortar cadena. Ya se imaginarán qué estaba pasando por sus mentes. Entonces cuando ya vi eso empecé a pitar. Empecé a pitar y empecé a grabar. Y no me importó. Obviamente llevaba a mi familia y fui muy cauteloso porque yo tenía que cuidar a mi familia, ¿no? Pero al final del día eso los detuvo. O por lo menos quiero pensar que eso fue lo que hizo que no hicieran uso de las tijeras, que seguramente eran para cortar por lo menos un dedo o una oreja, ¿no? Yo qué sé, ¿no? El punto es que, ¿a qué voy con todo esto, iglesia? No porque quiera tratar de vender la idea de que fui un héroe en la historia. En realidad, el cristiano es llamado a ser un instrumento de justicia en cualquier contexto en el que nos encontremos, y aún debemos estar dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas si eso se demanda en cualquier contexto de ser instrumentos de justicia. Muchas veces como que queremos preservar mucho nuestras propias vidas en el proceso de ser un instrumento de justicia en un momento determinado, ¿cierto? Y Dios no lo ve así. Dios tiene un celo, sí, por la justicia, y también tiene un celo por el cuidado en medio de esa justicia. Y lo que vamos a ver en este salmo es un poco de eso, de cómo Dios rechaza la injusticia y los líderes corruptos, pero al mismo tiempo quiere que su pueblo, sus hijos,
sean baluartes de la justicia. Quiere que nosotros de alguna forma representemos la justicia misma, no solamente en nuestras acciones, sino en nuestra forma de pensar, en el llamado a la justicia que estamos haciendo. En ese contexto, después le conté la historia a un amigo y me dijo, no, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera dejado que le cortaran un dedo. Obviamente este amigo mío no es cristiano, ¿no? Pero ese es el mundo, ¿cierto? Eso es lo que el mundo nos vende, de que no va a haber justicia con las autoridades. La mejor justicia que pudo haber pasado en ese momento es que le cortaran un dedo a esa persona, ¿cierto o no? Y ya traemos ese chip, como que no confiamos en la justicia de los hombres. Y hasta cierto punto hay cierta verdad, es verdad. Lo más seguro es que tal vez no está en la cárcel esa persona. Y si está, también tal vez están en la cárcel los otros que lo golpearon, ¿no? Malamente lo golpearon. Entonces, el punto aquí es iglesia, que Dios está haciendo un llamado a tener un corazón justo a nuestros corazones, a tener una cosmovisión de la vida donde la justicia es parte de la vida del cristiano, donde tenemos el corazón de Dios con la perspectiva de ser justos a la hora de vivir nuestras vidas y de buscar la justicia en los diferentes contextos en los que Dios nos ponga, sin importar el riesgo que esto pueda traer a nuestras vidas. Porque al final Dios nos salvó para ser diferentes al mundo, ¿cierto o no? Dios nos salvó para representarle a Él como sus embajadores que van a traer luz y sal a los diferentes escenarios que la vida nos ponga, ¿cierto o no? Y de eso se trata un poco este salmo. El salmo tiene este título, el sermón tiene este título, el juicio de los líderes corruptos. ¿Okay? Es lo que vamos a leer en el salmo, es lo que ya hemos leído en el salmo. Y vamos a ver cómo es que uno de los problemas de la caída y de la humanidad y del corazón del hombre es que hemos rechazado la justicia de Dios. Y ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, en los primeros 5 versículos. Hemos rechazado el rechazo de la justicia de Dios. Y dentro de eso vamos a ver que el salmista David, que no nos dice en este contexto del salmo qué es lo que está pasando detrás como en su historia, como hemos visto en otros salmos, pero lo que sí vemos es el corazón de David con respecto a su sed de justicia en esta tierra. Él quiere discipularnos. Él quiere mostrarnos a través de su experiencia humana cuál debería ser el corazón de cada seguidor de Dios, de cada verdadero creyente con respecto a este tema de la injusticia que existe a nuestro alrededor. Y nos dice esto en versículo 1, ¿hablan ustedes en verdad justicia, oh poderosos? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? No. Pues en el corazón cometen iniquidad, la violencia de sus manos reparten en la tierra. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que el salmista está alzando la voz, ¿cierto? Él no se está quedando callado, él no está pasando por alto la injusticia que sucede a su alrededor. Él no está cómodo diciendo, no, yo estoy bien y mientras yo esté bien, no importa si hay injusticia allá afuera, ¿cierto? Porque en eso podemos llegar a caer, ¿cierto o no? Mientras la injusticia no me esté tocando a mí, que el mundo gire, ¿cierto o no? ¿Es esa una actitud que debemos estar buscando tener como hijos de Dios? No, tenemos que tener el corazón de Dios. Ese es el primer subpunto, bajo ese punto de lo que vemos del rechazo que hay de la justicia de Dios en los corazones de los hombres. Nosotros como cristianos debemos estar buscando reflejar el corazón de Dios por los oprimidos, sin importar el contexto o el peligro que esto pueda traer a nuestras vidas. Obviamente con sabiduría, obviamente en humildad, sin arrogancia en nuestros corazones, dependiendo de Dios en medio de las circunstancias. Y yo creo que esa es una buena forma de empezar a escudriñar en nuestros corazones la aplicación de este llamado. Aquí David no tiene ningún problema de alzar la voz y hacer ver y señalar a aquellos que son injustos. Los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos en el contexto de David? Aquellos que están en posiciones de poder, en posiciones de autoridad. Aquellos que tal vez se supone deberían traer justicia a la sociedad y no están haciendo un muy buen trabajo.
La pregunta es, ¿cómo andamos nosotros en nuestro contexto con respecto a este tema? ¿Eres de los que constantemente está considerando estar involucrado en acciones donde la justicia se va a ver bien, donde la justicia va a ser algo que vamos a exaltar en medio de esta situación? ¿O eres de los que huye de esas cosas? Y eso lo podemos poner en práctica aún a un nivel muy local, en tu casa. ¿Eres un instrumento de justicia, de discipulado en los problemas que suceden entre los tuyos? En la iglesia, ¿eres normalmente un instrumento de justicia, alguien que quiere que la justicia de Dios se vea reflejada en medio de las interacciones de los unos con los otros? ¿Eres alguien que no tiene tema de tener que ser usado por Dios para traer justicia a una situación, a un problema, a un tema donde hay injusticia? ¿O eres de los que, yo quiero estar cómodo, yo quiero estar en paz con todos? Mientras no se trate de mí, no me importa. Que se peleen entre ellos, que lo arreglen entre ellos. ¿Cuál es tu actitud ante los temas de justicia, iglesia? La actitud de David era la de alzar la voz, la de señalar la injusticia. ¿Ese eres tú? ¿Podríamos decir que tú tienes el corazón de Dios o reflejas el corazón de Dios en contra de la opresión, en contra de la injusticia? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Yo espero, y mi esperanza es que si eres un verdadero hijo de Dios, es que no eres indiferente a la injusticia, sino que más bien constantemente estás ejercitándote para la piedad, estás ejercitándote para discernir lo bueno de lo malo, que es un llamado y un mandato bíblico, que nos ejercitemos para discernir lo bueno de lo malo. ¿Ese eres tú? Constantemente estás buscando intrometerte sin caer en el pecado de ser un chismoso o un metiche, ¿ok? En asuntos donde tienes que ejercitar tu discernimiento para ver si hay justicia o no en ciertos asuntos de la vida de las personas, de la vida de tu familia, de la vida de la iglesia. ¿Ese eres tú, iglesia? Mi esperanza es que sí. Y si no lo eres, tranquilo, no pasa nada, hay gracia. Pero para eso es la Biblia, ¿cierto? Para corregir nuestras mentes en esos temas donde a veces nos cuesta, ¿cierto? Y muchas veces no es porque seamos promotores de la paz, es porque somos cobardes, es porque no nos gusta estar incomodados, es porque estamos buscando vernos bien y tener la aprobación de las personas, ¿cierto? Entonces, como quiero que todos me aprueben, no me voy ni de un lado ni del otro, simplemente me quedo neutral. Y la neutralidad, bíblicamente hablando, nunca es bien vista por Dios. Nuestro Señor Jesucristo aún lo dice con respecto al tema de seguirle a Él o no, ¿cierto? Si no me sigues, ¿qué dice? ¿Estás qué? Estás en contra mía, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta? El modelo bíblico de lo que Dios quiere ver en los corazones de sus hijos es el corazón de Dios reflejado en la forma en la que vivimos, en la forma en la que pensamos, en la forma en la que interactuamos, en los diferentes asuntos de la vida de los hombres. ¿Puedes creer eso? ¿Es incómodo? Como que a veces como que siento una percepción de que suena incómodo el tema. ¿Estoy leyendo mal? Corrígeme si estoy leyendo mal. Y si es incómodo, no pasa nada. La pregunta es, ¿quieres crecer en medio de tu incomodidad? Creo que esa es una pregunta más válida, ¿cierto? Sí me incomoda, la Omar me incomoda. Ya quiero que acabe la serie de Salmos de Lamento. La verdad es que qué bueno que este es el penúltimo de los sermones. Ha estado muy fuerte la serie. Hay temas muy controversiales que no me gustan, que no son mi preferencia. ¿Por qué no predicamos una carta de Pablo? Cuando estemos en la de Pablo vas a decir lo mismo de esa, pero bueno. Es incómodo, ¿cierto? Dios nos ha salvado, iglesia, si lo quieres poner en estas palabras, como una de las definiciones de la salvación, para ser incomodados. ¿Puedes creer eso? ¿Tú sabes cuál era mi preferencia ese día? Que yo sabía que iban a agarrar a este tipo y le iban a dar su tunda. Traigo a mis hijos. Voy de salida, o sea, mi preferencia es
yo no quiero problemas, ¿cierto? Pero algo me dijo, tengo que ir, algo va a pasar. Y yo no sé si fuimos el factor determinante para que no le cortaran un dedo, eso no lo sé, yo no conozco el futuro, pero me lo puedo imaginar. O sea, ya los tipos andaban con más cuidado y hasta se escondieron un poco las pinzas. ¿Se dan cuenta? Y no vino de mí, otra vez no me quiero hacer el héroe, así no quiero que digan, Omar, wow. No, vino de Dios. Estas cosas vienen de Dios. Es el Dios que transforma los corazones, que nos recuerda que Él no nos salvó para vivir una vida cómoda y segura. Y bueno, por gracia de Dios, no quedó más que en los catorrazos porque ya después llegó la policía. ¿Ok? Llamamos al 911 y toda la cosa. Pero ¿qué si no hubiera llegado la policía? ¿Qué si hubieran tardado un poco más? ¿Qué hubiera tenido que hacer Omar? No lo sé, no quiero especular, pero no me hubiera podido haber quedado tranquilo. Mi llamado era hacer algo, ¿cierto? Y estamos hablando de algo en donde pareciera que era justo lo que estaba pasando, ¿cierto o no? Pero el llamado del cristiano es, aún en medio de eso que parece justo, considerar la justicia. Que la justicia esté siendo bien ministrada, por decirlo así. Y no vivimos en una jungla, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde hay leyes, donde hay reglas, donde hay derechos. Y hasta el más sucio delincuente tiene sus derechos humanos. Y los primeros promotores de los derechos humanos no debe ser la Organización Mundial de los Derechos Humanos, ¿sabes? Somos nosotros los creyentes. Pero a veces como que no nos tomamos muy en serio ese llamado, ¿cierto o no? Como que nos ensimismamos más y nos preocupamos más por lo que nos esté pasando, más que lo que esté pasando alrededor del mundo. Y ese no es el llamado. Porque se nos olvida muchas de las veces que nosotros también necesitamos la misma gracia que otros necesitan. Que Dios nos sacó de lugares oscuros en los cuales todavía muchos caminan. ¿Cierto o no? Se nos olvida ser empáticos y recordar, yo estaba ahí. Yo pude haber sido ese que estaba siendo golpeado con los cascos. ¿Cierto o no? Se nos olvida que somos criminales redimidos. Que lo único que hace la diferencia entre ese que estaba siendo golpeado y yo que estaba tratando de prevenir algo más fuerte de lo que ya estaba pasando, fue la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que vemos en el versículo 3 al 5. Dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Eso somos tú y yo. Ese es el segundo subénfasis, iglesia, que tenemos que recordar la gracia de Dios para nuestras vidas. Tenemos que recordar que esos éramos tú y yo. Pablo nos lo dice en Romanos, ¿cierto o no? Romanos 3:10. Que todos nos hemos desviado, que a una nos hemos hecho inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Eso es verdad de ti y de mí. No hay diferencia entre tu pecado y el pecado de los que están metidos en un cerezo o en una prisión estatal. Sí la sabes, ¿cierto? Quiero pensar que lo sabes. Que lo único que hace la diferencia es que su pecado ha sido expuesto, su pecado ha sido revelado, su pecado ha sido traído a la atención de la justicia. Pero fuera de eso no hay más diferencia. Amén. Entonces tenemos que recordar la gracia de Dios para nosotros, para entonces poder ser instrumentos de la gracia de Dios para traer justicia a los diferentes escenarios que nos ponga la vida. Porque si no recuerdo quién era yo antes de Cristo, muy difícilmente me voy a involucrar en temas donde hay injusticia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Necesito recordar un poco mi pasado para poder actuar en mi presente
a favor de los oprimidos, a favor de la justicia que Dios quiere establecer en esta tierra y la cual quiere establecer a través de sus instrumentos de justicia, que son su pueblo, que son los que han confiado en Él, que se han humillado ante Él. Amén. Sí te deberías estar preguntando, dentro de esta serie de lamentos que el enfoque como que más ha sido hacia el dolor de los enemigos, de los ataques, de la oposición, ¿cómo es que Dios ahora nos quiere hablar desde una perspectiva de cuál es tu llamado en medio de ese dolor? ¿Cuál es tu llamado en medio de esa aflicción, de esa prueba, en medio de esa oposición? ¿Al ensimismamiento? Ya vimos que no, ¿cierto? ¿A confiar en Dios? Amén. Y mientras confío en Dios, mientras le adoro, mientras sigo clamando por su misericordia, yo obro para Él. Soy un instrumento en sus manos para traer bien a esta tierra. Justicia, amor, misericordia, verdad. Amén. Ahora lo que vemos en la segunda sección, de versículos 8 al 9, es al salmista David haciendo una petición de justicia. Vamos a leerlo nuevamente. Y lo primero que vamos a ver en esa sección de versículos 6 al 9 es que David ora para que Dios restrinja a los líderes corruptos. Y lo hace de una forma, con un lenguaje que hasta eriza la piel. Vamos a ver eso. Dice, oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor. Creo que todos sabemos lo poderosa que puede llegar a ser la mordida de un león, ¿cierto? Por eso es que cuando vamos al zoológico no te dejan acariciarlos como podrían dejarte de algún otro animal, de una jirafa, yo qué sé, ¿no? Los tienen a distancia, los tienen en jaulas, ¿ok? Y no cualquiera se les puede acercar. Así ve David a los enemigos de Dios. Así ve David a sus propios enemigos, como aquellos que buscan devorarlo, como aquellos que muestran sus dientes amenazantes y que en su amenaza el mensaje que quieren mandar es: te voy a devorar, te voy a atacar, tú eres presa mía. Entonces, ahora ese escenario trasládalo a la petición de David, que le dice a Dios: rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos. Cualquiera de nosotros se atrevería a acariciar un león sin dientes, que no. Como que así ya no da tanto miedo la cosa, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque sabes que en los dientes está la amenaza, en los dientes está el terror de toparte de frente a un león. Pero quítale los dientes a un león ¿y en qué se convierte? En un gatito, ¿cierto? Hasta un gatito es más peligroso, ¿cierto o no? Bueno, entonces, ¿qué está pidiendo David entonces? Eso que ya comenté. Él está orando para que Dios restrinja a los líderes corruptos. Y creo que esa es una buena oración, primeramente. Cuando vemos injusticia a nuestro alrededor, cuando vemos a la política mexicana, cuando vemos a aquellos que están en posiciones de influencia y de autoridad y de poder, antes que pedir su destrucción, ¿por qué no pensamos en que Dios restrinja su maldad? Creo que esa es una buena oración, ¿cierto? Padre, yo no sé cuál sea la agenda de la 4T. Lo único que sé es que todos los políticos son unos mentirosos. Pero cualquiera que sea, restringe su maldad. Restríngela. ¿Cierto o no? Y perdóname por los que votaron por la 4T. Pero es la realidad. Creo que ya a estas alturas ya sabemos que es la misma gata, pero revolcada. ¿Cierto o no? Entonces, y no quiero hablar de temas de política, simplemente, ¿hay injusticia en las instituciones? Claro que la hay. Y cualquiera que diga que no, me dice al final y le compro un par de periódicos aquí afuera y se van a dar cuenta que no miento. ¿Okay?
¿Hay injusticia en todos los círculos de la sociedad? Claro que la hay. En las instituciones de gobierno, en los diputados, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en las secretarías diversas. Hay injusticia. ¿Cierto o no? ¿Y cuál es el llamado del cristiano? Primeramente, Dios restringe la maldad. Restringe la maldad de aquellos leoncillos que quieren devorar al débil con sus dientes para que no se salgan con la suya. Además, yo te puedo poner un ejemplo rápido y cómo la iglesia sí somos como un blanco de la sociedad. Pareciera que no, pero sí lo somos. Muchas veces por causa de la injusticia también, pero lo somos. El ejemplo claro es, el gobierno nos dio, la Secretaría de Gobernación nos dio nuestro estatus de asociación religiosa para poder poner todo en regla con respecto a poder dar cuentas al fisco de lo que entra a la iglesia y cosas así, pero no tienes ni idea de lo que costó obtener primero que nada eso, el estatus. Después el que nos den de alta en Hacienda. Después el abrir una cuenta bancaria. O sea, es un rollo. Y todo el tiempo te estás dando cuenta que están siendo prejuiciosos. El prejuicio lo emanan en cada uno de los procesos que tú estás llevando. ¿Y por qué eso? Pues porque hay injusticia en las instituciones, ¿cierto? Ese trato no le darían a Carlos Slim, ¿o sí? ¿1 mes y medio para abrir una cuenta bancaria? ¿Le darían de veras ese trato a Carlos Slim? No, ¿verdad? Empezando porque él tiene un banco y él solito se la abre en su propio banco. ¿No? Pero a lo que voy es esto. Hay injusticia a nuestro alrededor. Es injusto. ¿Por qué tenemos que esperar tanto? ¿Por qué me estás dando este trato? Porque soy iglesia, porque represento una comunidad de fe que lee este libro. Porque no nos ven bien. Y claro, entendemos que parte de eso tiene que ver con el abuso de aquellos que se dicen ser iglesia y no lo son, y muchos de ellos lavan dinero, por ejemplo. Entiendo esa parte, la entiendo muy bien. Pero hay mecanismos para discernir si son o no son, ¿cierto o no? Pues haz un poco más de tarea en escudriñar y averigua rápido que no es ese el caso. Y haz las cosas bien. Entonces te das cuenta, de eso estamos hablando. Hay injusticia a nuestro alrededor y Dios, aunque tú no lo ores, quiero que sepas que Dios ya de por sí, su gracia común en la tierra está restringiendo la maldad de muchos líderes corruptos, de dictadores, de gente en poder que tiene el poder de hacer la maldad y no la ha podido hacer porque Dios ha hecho algo. Les ha trozado por ahí un colmillo o les ha quebrado todos los dientes. O sea, Dios hace eso, aunque tú no lo ores. Pero qué mejor si tú lo oras, ¿cierto? Qué mejor que tú seas un instrumento en las manos de Dios para que Él haga redención, para que Él traiga justicia y equidad en los diferentes contextos de la vida de los hombres. Yo creo que es parte de ese llamado, ¿no? Creo que David nos está dando un modelo a seguir. Oremos para que Dios restrinja a los líderes corruptos. También nos está diciendo, ora para que Dios elimine a los líderes corruptos. Y esa es la siguiente sección, versículos 7 al 9. Vamos a leerlos juntos. Dice, que se diluyan como las aguas que corren cuando disparen sus flechas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá Él con torbellino. ¡Wow! Yo no sé tú, pero yo veo este lenguaje y otra vez se me enchina la piel. ¿Qué está pidiendo David ahí? Pareciera como un lenguaje muy, muy poético, muy adornado, pero ¿ves las palabras que él usa? Que se diluyan, que las aguas corran, que cuando disparen sus flechas sean como si estuvieran sin punta. ¿Qué es una flecha sin punta? ¿Qué hace una flecha sin punta? Nada, ¿cierto? Te da un golpe por ahí, pero no te quita la vida, ¿cierto? Que sean como el caracol que se disuelve según cuando se arrastra. Yo fui muy maldoso de chiquito y en algún momento le eché sal a un caracol. ¿Ok? Y te digo, ¿qué le pasa a ese caracol? Se muere.
se muere. Se muere. Perdón por los amantes del caracol. Ese era yo antes de Cristo. Okay. Las cosas han cambiado y ahora cuando veo un caracol en el piso lo pongo en una plantita. Okay. Esa es la transformación que Dios ha hecho en mi vida con respecto a los caracoles. Pero ¿se dan cuenta del lenguaje? Que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra. Como diciendo, Dios, échale sal. Que se disuelvan. Como cuando le echas sal al caracol y muere. Como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Wow. ¿Estaba enojado David? Usando ese lenguaje de esta realidad de la caída, de que hay personas que nacen muertas y él desea eso para la injusticia de los líderes corruptos. ¿Qué está pasando ahí? David tiene hambre y sed de justicia. Él es un hijo de Dios. Eso es lo que debe de salir de los corazones de aquellos que ven la maldad cínica, perversa, que podemos experimentar en la vida. Y suena muy fuerte, ¿cierto? Pero si yo te empiezo a contar de la trata de blancas, del secuestro de niños, de la decapitación de cristianos por seguir a Jesús, entonces como que ya no nos incomodan tanto esas palabras, ¿no? Como que ya es algo que te invita a orar así en contra de aquellos que cometen actos de corrupción tremenda y que a veces son los líderes de los países. Yo he leído un poquito y he escuchado un poquito de cómo toda la telaraña de la política universal, muchos de ellos están involucrados en estos temas de trata de blancas y de cosas por el estilo. Es muy triste. Si Dios nos dejara ver todo lo que pasa en lo oculto de aquellos que están en poder, tú y yo vomitaríamos de lo asqueados que quedaríamos de ver todo lo que sucede en esta tierra. Y David está consciente de esa verdad y por eso ora así. Antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá Él con torbellino. O sea, David está orando, nos está instruyendo a orar así. Dios elimina a los líderes corruptos. Vamos a poner este ejemplo. Si el día de mañana te enteraras en las noticias que Vladimir Putin ya está mandando a sus generales que activen los códigos de las bombas nucleares que Rusia tiene en su poder para que sean lanzadas, ¿qué vas a orar? Así nada más sea que se las va a lanzar a Estados Unidos. ¿Qué vas a orar? Dios, mientras no nos llegue la radiación a nosotros, no pasa nada. Que se agarren los gringos con los rusos. No vas a orar así, ¿verdad? Tú sabes que va a pasar algo. Tú sabes que va a haber un impacto a tu vida, a la sociedad y a todo el mundo. ¿Qué vas a orar para que Dios le dé más sabiduría a Vladimir Putin? No, Señor, destrúyelo, que le dé un paro cardíaco. ¿Cierto o no? ¿Hay maldad en esa oración? ¿Quién dice que sí? Bueno, sí, qué bueno que nadie dijo que sí, porque si no estaría siendo en contra de lo que ora David con respecto a ver la injusticia de los corruptos. ¿Cierto? O sea, de eso estamos hablando, iglesia. Pareciera que son cosas que son contracultura, que ya Jesucristo no nos invitaría a orar. Pero no, hasta nuestro Señor Jesucristo oró así. Creo que nos hace falta leer también un poco más el Nuevo Testamento, si no estamos conectando las ideas con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 13. Este es Jesucristo hablando a los escribas y los fariseos, aquellos que eran la élite de poder y de autoridad en el contexto de Israel, de los judíos.
Vean lo que dice. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombros, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Se dan cuenta? Y sigue. ¿Qué ven ahí? A un Jesús recargado en una hamaca, tomándose su bebida favorita. No, ¿verdad? ¿Cuál es el tono? Reproche, enojo, indignación, juicio. ¡Ay de ustedes! ¿Qué le está diciendo? Tarde o temprano van a pagar. Van a recibir su recompensa. Ese es el llamado, iglesia, de aquel que ha sido redimido por Dios. No podemos ser así neutrales, pasivos, como si nada estuviera pasando, como si Dios no nos ha llamado a ser instrumentos de misericordia, de justicia, de paz, de reconciliación, de perdón. En todos los contextos, iglesia, no nada más en la iglesia, no nada más en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en tu escuela, con tu familia extendida. ¿Te caracterizas por ser un instrumento de mediación? ¿Eres un mediador por naturaleza? Espero sí. Y si no, algo malo hay en tu corazón. Tal vez tienes temor de los hombres y no temor de Dios. Tal vez tienes amor a ti mismo más que el amor que tienes a las personas. Tal vez amas el pecado en alguna dirección y por eso no lo condenas. Todo eso hay que considerar en nuestro proceso de discernir cuál es nuestro llamado para ser instrumentos en las manos de Dios que muestren el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿está mal que oremos así? No está mal, ¿cierto? Obviamente no puede ser el común denominador de todas nuestras oraciones. Hay que contextualizar. Nadie está diciendo que no hay un llamado a amar a nuestros enemigos. Nadie está diciendo que no hay un llamado a ir la extramilla, a poner la otra mejilla, pero todo se tiene que poner en su contexto. Amén. Por último, vemos en el versículo 10 y 11 la respuesta a la justicia. En donde en el versículo 10 vemos que los justos se alegrarán. Acompáñame a leer nuevamente ese pasaje. Los justos se alegrarán como una respuesta a la justicia que Dios va a traer. Y hay una certeza de que Dios va a traer justicia. Eso ya está en tu mente. Eso, si tú eres creyente esta mañana, sin importar cuán injusto se vea el escenario en el que te encuentras parado,
o la injusticia que ha sido traída en tu contra o en contra de alguien más, tú ya tienes esto por certeza, que Dios va a hacer justicia. ¿Cierto? Esa es parte de la promesa de haber creído en Dios. El juez más justo de toda la tierra no va a dar por inocente al culpable, ¿cierto o no? Y ahí anclamos nuestra esperanza, de que Dios sí es un juez justo, de que Él no puede ser sobornado, calumniado o comprado en alguna dirección. Y por eso el justo se alegra. Esa es la respuesta, que los justos se alegran. El justo se alegra, dice versículo 10, cuando ve la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Wow. Como cuando piensas en cosas alegres, piensas en más como Six Flags, ¿no? Así como... Pero aquí lo está conectando con un lenguaje, con una imagen de sangre. La sangre de los impíos. Y si has leído Apocalipsis, alguna vez has visto por ahí que nuestro Señor Jesucristo, el juez más justo de toda la tierra, cuando regrese, va a destazar y va a despedazar a todo aquel que no se arrepintió. A todo aquel que vivió una vida de injusticia y que no reconoció que necesitaba un Salvador. Y en Isaías nos dice que aún su manto va a estar lleno de la sangre. Su capa va a estar lleno de la sangre de sus enemigos. Y en Apocalipsis nos hace un lenguaje similar. Y es que eso es parte de lo que demanda la justicia, iglesia. Fulminar toda injusticia de la faz de la tierra. Y Dios lo va a hacer. Y como ya lo hemos visto en salmos pasados, eso no va a ser motivo de tristeza para los justos, para aquellos que estaban con hambre y sed de justicia porque han sido redimidos por Dios. Va a ser un motivo de celebración, un motivo del cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios en la paz que Él dijo que iba a traer por sobre toda la tierra que ha sido redimida, sobre todo el pueblo que ha sido redimido. Entonces, esa es parte de lo que debe traer gozo en medio de la injusticia al cristiano, que va a haber un día en el que todo esto, todo lo que pensamos que se iba a salir con la suya, no se va a salir con la suya. Todo lo que pensamos que había quedado en el olvido va a ser traído a la luz. Todo lo que pensamos que a Dios se le había escapado considerar, va a ser considerado. Y entonces en eso nos vamos a alegrar. Todas las víctimas de holocaustos, de masacres, de genocidios, de violaciones, de asesinatos, de secuestros, todo va a salir a la luz. Y cada quien va a tener que pagar según sus obras. Y el destino final al final es el mismo para todos. Muerte eterna, el lago de fuego, muerte espiritual por el resto de la eternidad. Amén. Y al final parte de lo que vamos a poder experimentar, que ya no lo puse como un subpunto bajo el último punto, pero es la resignación y la aceptación de aquellos que van a recibir ese juicio. Acabamos de cantar que toda rodilla se doblará ante Él, ¿cierto? Eso es verdad y lo podemos ver en este versículo. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Quiénes son esos hombres de los que habla el texto? Los que están siendo juzgados. Los que por un momento quisieron vivir sus vidas pensando que nunca iba a haber consecuencias por sus actos. En el día final, en el día que nuestro Señor Jesucristo va a venir como un vengador, como un juez justo, a saldar cuentas, vamos a ver estas palabras en los corazones de aquellos que están recibiendo el castigo. Ciertamente hay recompensa para el justo. ¿Te das cuenta?
Esta es la recompensa del justo, mi destrucción, mi separación eterna de todo lo que es la bondad y la presencia de Dios. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Ahora pueden ver a Dios. Ahora sí lo van a empezar a considerar, pero en su juicio, en su condena final. Eso va a pasar un día para todo aquel que no crea y no se arrepienta mientras tiene la oportunidad de hacerlo. Eso va a pasar un día para todo aquel que ha vivido una vida contraria a lo que Dios esperaba de nuestras vidas. Eso va a ser para todo aquel que no se humille mientras aún hay oportunidad. Y ya vimos en el Salmo que todos somos injustos. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Esta mañana que me escuchas, yo no sé dónde estás parado con respecto a tu seguridad de salvación o no, pero quiero que sepas que lo único que te puede salvar de este juicio, el cual va a ser la recompensa de los justos, de la cual se alegrarán los justos junto con su Dios, es si reconoces tu iniquidad, que tu pecado te separa de Dios y que tu único medio de reconciliación en medio de tu justicia y tu falta de arrepentimiento y tu falta de amor y tu falta de devoción a Dios es si reconoces que mereces la muerte, que mereces la ira, que mereces ese castigo, pero que por la misericordia de Dios tú puedes ser declarado justo, santo y digno de entrar en la presencia de Dios cuando Él regrese. Y la única forma en la que vas a poder obtener esa bendición es si reconoces a su Hijo Jesucristo como tu mediador, como aquel que lleva tu injusticia muriendo en una cruz y te da su justicia perfecta por medio de la fe cuando confías en Él como tu más grande salvación, como aquel que te reconcilia con el Padre, como aquel que te declara justo por los méritos del más justo que es Jesús. Es solamente por medio de la fe en Él y el arrepentimiento de tus pecados que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde estás parado esta mañana con respecto a esa verdad? ¿Eres tú de los justos, de los que habla el texto, que van a ser recompensados con el juicio de los injustos? ¿O estás parado en el lugar de los injustos que aún no se han querido arrepentir y reconocer su iniquidad? ¿Dónde estás parado esta mañana? Yo no quiero asumir que todo el que llena una silla en este lugar en verdad ya se ha arrepentido. Tal vez hoy es el día de salvación. La vida es muy corta. ¿Tú piensas que tienes la oportunidad de hacerlo mañana o en una semana o en unos años? Vives equivocado, muy equivocado. La vida es un vapor. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete y cree. Haz eco a las verdades de la palabra de Dios que dicen que no somos buenos y que la única forma en la que podamos entrar al cielo es si lo somos. Y el único que nos puede dar una bondad perfecta es Cristo cuando confiamos en Él. Dios nos trata como su Hijo cuando ponemos nuestra esperanza y fe en Él. Y toda nuestra injusticia es borrada porque es castigada en la persona de Cristo cuando Él muere en esa cruz. Esa separación que Él experimentó por un tiempo mientras estaba siendo juzgado, justamente porque llevó el pecado de los hombres, es la separación que llevó en tu lugar y en mi lugar, si crees que en verdad Él vino a salvarte. Pero si no crees eso, y si no te humillas ante ese llamado de arrepentimiento y fe en su nombre, entonces te humillarás algún día. Algún día dirás, Dios es juez justo. Esto que está pasándome a mí es en verdad justo. No habrá argumentos para pensar que Dios hizo algo mal y que por eso estás parado ahí. Amén. Así es que, iglesia, ese es el llamado. Tenemos un llamado a ser instrumentos de justicia. El primer acto de justicia es venir a Jesús en arrepentimiento y fe.
Y una vez que has hecho eso en verdad, ahora tu llamado es a la incomodidad del Evangelio. Ahora tu llamado es a ser una voz de justicia, una luz, una lámpara en medio de las tinieblas en las que vivimos. Y como consecuencia Dios va a ser glorificado en tu vida. Y tú vas a ser santificado en su nombre. Ese es el llamado. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos recuerdas todo lo que debemos estar buscando vivir como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a recordar que esta vida es corta y pasajera y que si en verdad hemos creído, ahora nuestro llamado no es a la comodidad, a la neutralidad, a simplemente pasar el rato para que el tiempo avance y llegue el final de los días y podamos decir que no nos metimos en problemas, sino al contrario, Señor. Ayúdanos a recordar que tú tienes un corazón en contra de aquellos que son injustos, un corazón por la misericordia y la compasión de aquellos que están padeciendo por injusticia, y que tú quieres que nosotros seamos instrumentos en tus manos que van a traer justicia en los asuntos de los hombres, Señor. Te pedimos perdón por las veces que tú has hecho ese llamado de hacer lo bueno, de hacer lo justo y no hemos sido obedientes y no nos hemos involucrado. Tal vez hemos sido cobardes o tal vez hemos solapado el pecado porque es el mismo pecado con el que nosotros luchamos. Ayúdanos, Señor, a recordar que no hay tregua, que tú quieres que tu pueblo te represente en medio de la maldad de este mundo y que mucha de la justicia que tú vas a traer en los asuntos de los hombres la vas a traer a través de tu pueblo, que es la iglesia. Ayúdanos a recordar que nuestro llamado es a involucrarnos en los diferentes actos de misericordia en los que nos podamos involucrar para que tu justicia se vea reflejada en esta tierra, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Perdónanos cuando hemos sido negligentes, perdónanos cuando nos hemos hecho de la vista gorda, cuando no hemos sido intencionales en salir de nuestra zona de confort para buscar ser medios de tu gracia en medio de la injusticia de este mundo, Señor. Guíanos en tus caminos de justicia, ayúdanos a ser instrumentos de justicia y gracias porque la justicia perfecta que se demandaba de nosotros, que nunca pudimos haber llevado, Cristo la llevó en nuestro lugar. Y es esa justicia la que nos ampara y nos hace aceptos delante de ti por medio de la fe en Jesús. Yo ruego para que los corazones esta mañana, aquellos que viven vidas en injusticia y sin arrepentimiento y con falta de fe, Señor, tú los quebrantes y vean que todavía hay oportunidad para que el juicio venga a través de la persona de tu Hijo y no en aquel día donde ya no habrá vuelta atrás. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.